Hola a todos. En un vídeo anterior dejamos abierta la pregunta de ¿cuál es el origen del campo magnético? ¿Qué es lo que causa el campo magnético? Si no existe una carga magnética, una masa magnética, lo que hemos llamado monopolos magnéticos, ¿cuál es el origen del campo? Pues la respuesta a esa pregunta va a tener que esperar a un vídeo posterior, porque ahora lo que vamos a estudiar son los efectos que tiene el campo magnético. Y lo interesante del campo magnético es que el campo magnético ejerce fuerzas sobre cargas en movimiento. Es decir, el campo magnético afecta de algún modo a cualquier carga que se esté moviendo. Sabéis que una carga en movimiento o un conjunto de cargas en movimiento es lo mismo que una corriente. Por supuesto, aquí estoy dando por sentada la palabra eléctricas y aquí la palabra eléctrica. Y antes de seguir con esto, vamos a indicar, sabéis que hay dos tipos de carga, están las positivas y están las negativas. Quizás si volviésemos atrás en el tiempo, escogeríamos el signo contrario para cada una de ellas, es meramente arbitrario, convencional. Aquí tenemos dos cargas que se mueven, pues bien, esto es importante, el sentido de la corriente en esta carga es hacia allá. Ups. Y en esta no es hacia allá, es en el sentido opuesto del movimiento. Es decir, I representa el sentido de la corriente aunque sería más correcto, más adecuado usar J, el vector de densidad de corriente, pero eso lo dejamos de lado. Nos centramos en el hecho de que el sentido de una corriente es igual al sentido de la velocidad por la carga. Entonces coincide, en el caso de las cargas positivas, el sentido de la intensidad coincide con el sentido de la velocidad, mientras que en las cargas negativas el sentido es opuesto. La intensidad, el sentido de la corriente, es contrario al sentido de la velocidad. Hay una ley que nos permite decir exactamente cuál es el efecto y se llama ley de Lorentz, en honor al físico holandés Hendrik Anton Lorentz, uno de los físicos más brillantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, uno de los padres de la relatividad especial, junto con Albert Einstein y otros. Y esta es la expresión. ¿Qué es cada una de estas cosas? F, bueno, vamos a empezar en sentido contrario. Q es la carga, que sabéis que se mide en coulombios, que se mueve
dentro de un campo magnético. V es la velocidad en metros por segundo de la carga. B es el campo magnético, que sabemos que se mide en teslas, dentro del que se mueve la carga. Y F es simplemente la fuerza, que podéis llamar fuerza magnética o fuerza de Lorentz, si queréis, que B ejerce sobre Q. Y hay un detalle muy importante. Aparece un aspa y eso es un producto vectorial. Sabéis que el producto vectorial es una operación relativamente compleja entre vectores que tiene sus propias peculiaridades, y lo importante aquí es que si queremos calcular el módulo, como es un producto vectorial, solo tenemos que hacer V por B por el seno del ángulo que forman los dos. Entonces el módulo es relativamente sencillo. La dirección también lo es. La dirección es perpendicular al plano que contiene a V y B. Es perpendicular a ese plano. Y el sentido, para encontrar el sentido normalmente se usa un truco, que es utilizar las reglas de las manos. Y en reglas de las manos hay bastantes. Vais a ver, por ejemplo, si tenemos esto es una mano derecha, nosotros vamos a usar exclusivamente la mano derecha. Pues bien, lo que tenéis es que en el producto vectorial, permitidme que cambie de color, en el producto vectorial, de hecho voy a cambiar también el grosor, mejor así. Tenéis los tres vectores. Pues bien, esto sería, por ejemplo, el vector V. Esto sería el vector B. Y esto es V por B. Atención, eso es un detalle importante. Si eso es V por B, eso no es la fuerza. Eso será igual a la fuerza solamente si la carga es positiva, para ser precisos. Indicará el sentido de la fuerza si la carga es positiva. Entonces, hay otro modo de usar la regla. O sea, voy a indicar aquí, si tenemos eso sería la fuerza si Q es positiva. Pero si tenemos que Q es negativa, justamente el sentido es el contrario. Va hacia allá. Entonces, F si Q es negativa. Como veis, puede resultar relativamente confuso porque nos estamos moviendo en tres dimensiones.
Hay gente que utiliza otro criterio, y es que la mano es la misma, la idea básica que hay detrás de esto es exactamente la misma, pero ahora lo que hacemos es decir, bien, eso que tenéis ahí ya no es la velocidad, ahora es Q por V. Es decir, es lo que es el sentido de la corriente. Esto sería B, y esto entonces siempre es F. ¿De acuerdo? Eso sería siempre F. Pero claro, depende de que nosotros definamos, usemos esto así. Entonces, esto sería el sentido de la corriente, que coincide con el sitio al que se mueve la carga solamente cuando la carga es positiva. Esto podríamos decir que es la regla de la mano derecha. Para V, B y V por B. Y esto podríamos decir que es la regla de la mano derecha pensad que realmente eso es solo una regla matemática, es un producto vectorial, y cualquier producto vectorial, el sentido del resultado nos viene dado por esta regla. No tiene nada de especial ni nada de físico el pensar en esta regla concreta. La regla de la mano derecha para la corriente B y F. Entonces, ¿cuál utilizáis? No importa. Podéis usar la que queráis siempre y cuando la uséis correctamente. De hecho, hay versiones equivalentes de estas reglas con la mano izquierda en lugar de con la derecha. Y si las usáis correctamente, el resultado es el mismo. Evidentemente, dibujar vectores en 3 dimensiones puede ser un poco complicado. Pensad que si tenéis aquí una carga positiva, y este es el vector velocidad, y eso es el campo magnético, y sabéis que esto es un ángulo alfa. Si la carga es positiva, V por B, por la regla que hemos visto antes, irá hacia acá, y F también irá hacia acá. Y ese ángulo es de 90 y este ángulo es de 90. Es decir, el campo B está entrando dentro de la pantalla. No perpendicularmente, pero está entrando dentro. No está realmente en la pantalla. Tenéis que imaginar que hay una perspectiva ahí. Si hacemos lo mismo, pero con una carga eléctrica negativa, tendremos que si esto es la velocidad y el campo B entra, pues entonces V por B apunta exactamente en el mismo sentido que el caso anterior, pero F apunta en el sentido contrario. Recordad que este vector, lo que sería este vector y este vector están en la pantalla, mientras que este vector B no está en la pantalla, entra hacia la pantalla. ¿De acuerdo? Entra en la pantalla. Hay modos de representar esto más fácilmente sin necesidad. Cuando hacemos esto o hacemos esto,
y ponemos una B al lado, esto significa que B es perpendicular a la pantalla y sale de la pantalla. Cuando escribimos un aspa, no es una X, aunque lo parezca, con una B al lado, un aspa dentro de un círculo, con una B al lado. Eso se interpreta normalmente como que B es perpendicular a la pantalla y entra en la pantalla. Fijaos que es como si tuviésemos una especie de flecha, o sea, lo que es el vector sea así, esto es la punta, esta es la parte trasera, entonces en un caso estamos viendo la parte trasera, sería aquí es eso, y aquí estamos viendo eso de ahí. Sería algo similar, si eso os ayuda a visualizar qué es lo que está ocurriendo. Es una representación habitual no solamente para el vector de campo magnético, sino para cualquier vector, normalmente campos, que queréis representar que salen de la pantalla o entran en la pantalla de manera perpendicular, podéis hacerlo así, poniendo puntos. Cuando tenemos un campo magnético constante y uniforme, ¿qué estamos diciendo? Pues decir que es constante es más o menos decir que no varía con el tiempo. Es decir, si el campo magnético vale 2 teslas, al cabo de un segundo sigue valiendo 2 teslas. Al cabo de un minuto sigue valiendo 2 teslas. 1,5 minutos, 2 teslas. No cambia. Uniforme significa que tiene el mismo valor en todos los puntos del espacio. Y en esos casos, ¿cómo se representan? Pues, por ejemplo, podéis representarlo así. Decís esto, y eso se entendería que B es uniforme y perpendicular a la pantalla y entra en la pantalla. Además, hay otro detalle importante en este dibujo, y es que todas las aspas están a la misma distancia. Es decir, no tenemos que dos están más cerca que otras. La más cercana siempre está a la misma distancia de todas las demás. Por supuesto, podríamos dibujar también, esto también podría considerarse un campo magnético uniforme. Pensad que la distancia no es exacta, B es uniforme, por supuesto esto es porque suponemos que es B, es uniforme, perpendicular
la pantalla y sale de ella. ¿Por qué nos molestamos en decir cómo podemos representar un campo? Pues precisamente para facilitar el uso de las reglas de las manos y el uso de la ley de Lorentz. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, nos dicen, calcula lo que sería la fuerza magnética sobre un electrón. Sabéis que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios, es una carga muy pequeña. Cuando entra con una velocidad de 1000 metros por segundo dentro de un campo magnético uniforme de, vamos a decir, por ejemplo, 50 teslas. Y nos dan un dato, nos dicen que alfa es 90 grados, es decir, entra perpendicularmente. Para dibujar esto yo podría hacer lo siguiente. No me dicen exactamente desde dónde lo estoy viendo, así que voy a escoger, por ejemplo, este dibujo. Esto va a representar el campo magnético. Eso sería B. Tenemos la carga, que es negativa, y es perpendicular. Tenéis que pensar que ahora mismo el campo magnético donde está esa carga es una flecha que sale de la pantalla en dirección a donde estáis vosotros. Y la velocidad es una flecha que apunta hacia la derecha. Por la regla de la mano derecha en alguna de sus versiones, recordad que esto es negativo, sabéis que V por B, forzosamente, si usáis la mano veréis que va hacia abajo. V por B iría hacia abajo. Y F va hacia allá. Ya tenemos dibujado el ejemplo, pero queremos el módulo, queremos calcular cuánto vale eso. Sabemos que eso sería Q por V por B por el seno del ángulo que forman. Q hemos dicho que es menos 1,6 por 10 elevado a menos 19. La velocidad es 1000. El campo es 50 y tenemos el seno de 90. El seno de 90, por supuesto, es 1, así que desaparece realmente y llegamos a 1,6 por 10 elevado a menos 19 por 5 por 10 elevado a 4. 5 por 6 es 30. Esto sería 8 y esto sería 8 con... Bueno, podremos dejarlo simplemente 8 por 10 elevado a menos 15 newtons. Y ya estaría hecho el ejemplo. Como veis, es muy sencillo. No solamente hemos dado el módulo, esto sería el módulo, sino que con un dibujo hemos dado la dirección y el sentido de la fuerza. Y podéis imaginar que cualquier aplicación de la ley de Lorentz será bastante similar.